Surge la salida de una nueva filtración masiva de detalles de lo que podría ser el próximo GTA, así es, GTA 6, en esta ocasión por un filtrador bastante reconocido de 4chan, el cual hizo una publicación en base a preguntas y respuestas en ese foro, pero que posteriormente fue eliminado. Pero por suerte otro usuario logró recopilar al menos la gran mayoría de la información que este filtrador había sacado a la luz para que después lo volviera a resubir en un foro totalmente distinto, así que la gran cantidad de información se pudo volver a recolectar y es la información que te traigo para ti el día de hoy. Vamos a estar conociendo todos los detalles sobre estas supuestas filtraciones. Recuerda que se basan en rumores principalmente, ya que de momento no hay nada anunciado de forma oficial. Si es que quieres estar al tanto de todo lo que se viene con la nueva información que te traigo, la posible salida de GTA 6, te invito a que te quedes en este video porque comenzamos. Evidentemente existen en internet muchísimas filtraciones que afirman tener ya datos exactos sobre lo que podría incluir GTA 6 dentro de su juego, pero muchos de estos detalles no son para nada convincentes y en muchas de las ocasiones son bastante poco creíbles. Ciertamente no es en el caso en los rumores del día de hoy, pues vienen acompañados de un post de 4chan que ya ha sido eliminado, y pues muchas de estas filtraciones son bastante interesantes y algunas coinciden con rumores que surgieron ya en el pasado sobre lo que sería GTA 6. El post de este supuesto filtrador era básicamente un preguntas y respuestas que él mismo había organizado e iba respondiendo a todo aquel que le preguntaba sobre GTA 6 durante aproximadamente una hora. Posteriormente fue un post eliminado, lo cual aumentó las expectativas y las sospechas de los usuarios. El filtrador comenzó dando detalles sobre que GTA 6 tendría un sistema de capítulos parecido al de Red Dead Redemption 2, en el cual dos de ellos tendrían lugar en los años 70. Así es, una ambientación bastante reconocida y que muchos fans desearían para GTA 6. También se diría que el juego estaría previsto para un lanzamiento en octubre del 2023, un año que también ya lo habíamos mencionado anteriormente en el canal y que tiene bastante relevancia, sobre todo tomando en cuenta los periodos de lanzamiento y de anuncios de juegos de GTA. Pues de esto tenemos lo que sería el dato acerca del protagonista, donde se menciona que sería un hombre llamado Ricardo. El filtrador asegura que el nombre en sí mismo podría ser un spoiler de lo que viene siendo la trama y sobre cómo esta podría llevarse a cabo. Más adelante tenemos también información sobre el mapa en general de GTA 6. El filtrador hace mención al mapa de Miami y Florida como una ambientación bastante especulada por parte de los fans y que podría llegar a darse en este próximo GTA. Pero en esta ocasión el filtrador hace énfasis en una Miami y en Florida algo más pequeño en relación al mapa de GTA como tal, donde habría poca interacción. Sería un mapa parecido al de Warmark que tuvimos en Red Dead Redemption 2. También hace bastante énfasis en lo que tiene que ver con la historia, asegurando que esta tendría una duración aproximada de 60 horas, lo cual no es bastante loco de pensar, ya que más o menos hemos tenido estos tiempos aproximados que nos darían un indicio similar a esto, unas 60 horas que podrían rendir prácticamente para toda la historia principal. Dime tú qué opinas, ¿crees que el juego principal podría llegar a darse en apenas unas 60 horas? Tal vez tú crees que incluso la historia podría alargarse mucho tiempo más. También se hace bastante énfasis en lo que sería el GTA Online. El GTA Online de GTA 6 se lanzaría poco tiempo después del juego base, con un intervalo de tiempo no mayor al de un año. Para argumentar esto, el filtrador dice que con todos los años que han tenido GTA 6 para poder desarrollarlo, el GTA Online sería su enfoque principal y por lo tanto estaría más que desarrollado, pero primero tendrían como propósito lanzar la historia y pocos meses después, o exactamente dentro de un año, el GTA Online sería abierto para todo el público. También otro dato interesante tiene que ver con la estructura de las misiones, ya que se menciona que será bastante libre, un poco más a decisión del jugador, no ubicándonos tanto en un apartado obligatorio donde te van a obligar a que hagas misiones secundarias o principales. Tú vas a tener mayor libertad para escoger qué misiones quieres llevar a cabo y cuáles no. También se dice que el mapa sería mucho más pequeño que el de Red Dead Redemption 2, pero sería mucho más denso, teniendo a grandes rasgos una ambientación bastante realista, la cual no necesitaría de un mapa mucho más gigante del que ya tendríamos en GTA 6. Se habla también de minijuegos como Windsurf y Surf para los jugadores, sobre todo para también aplicar el tema de las gráficas realistas en cosas como podría ser el océano. Minijuegos que podrían desbloquear desafíos extra para que el jugador pueda seguir completando más retos y pueda seguir acumulando puntos de experiencia. También se hace mucho énfasis en la inteligencia artificial, donde el filtrador asegura que se ha mejorado notablemente hasta el punto donde incluso hay conductores que conducen de forma mucho más agresiva y tocan el claxon cuando llegan tarde al trabajo. Cualquier tipo de conducta que haría que los NPCs realmente fueran mucho más realistas que lo que tuvimos en GTA
V. Se habla también de un énfasis bastante grande en lo que serían las explosiones, lanzacohetes, cualquier tipo de arma de carácter militar, que en esta ocasión sería bastante realista, hasta el punto donde se podrían llegar a despedazar extremidades del cuerpo y fragmentos de los huesos. El nivel de desnudo sería similar al de Cyberpunk 2077, por lo tanto estas escenas más o menos llevarían el mismo camino que en este otro juego que fue lanzado recientemente. Dime tú qué opinas sobre este apartado, ya que tendríamos que analizarlo a profundidad para ver cómo se maneja el tema de la censura y otros aspectos más, pero sin duda harían un mejor trabajo en el aspecto cinematográfico de este tipo de escenas. Se menciona también que GTA 6 tendría tiempos de carga mucho más cortos que en PlayStation 5 para el tamaño del juego. También usaría muchas funciones del DualSense para poder tener una inmersión mucho más completa y a profundidad que represente mucho más la realidad que podríamos tener nosotros al momento de jugar GTA 6. La vibración áptica del DualSense sería otra de las características que permitiría lograr este objetivo. El modo GTA Online también de GTA 6 se hará mucho más realista que el modo multijugador de GTA 5, es algo que se menciona. Se hace mucho énfasis en esto, ya que, como te lo digo, principalmente los recursos y las ganancias principales vienen de GTA Online, por lo cual Rockstar estaría haciendo un especial énfasis y desarrollo en este apartado, para que sea lo más realista posible, teniendo bonificaciones adicionales que motiven a los jugadores a jugar este tipo de apartados, incluso mucho más que la propia historia. El filtrador también anuncia que en un principio Rockstar tenía pensado incluir a una protagonista femenina dentro del juego, pero que posteriormente sería una idea descartada en el año 2017 por no quedar bien dentro de la historia de GTA 6, confirmando que solamente tendremos un personaje masculino. Los efectos del clima y las tormentas serían impresionantes, terremotos y cualquier tipo de carácter ambiental sería mucho más realista e incluido en el juego, algo que no se supo aprovechar totalmente en GTA 5. El protagonista tendría una edad aproximada de 34 años al finalizar todo el juego. Una vez terminada la historia, podríamos observar estas características de edad de nuestro personaje, por lo cual podríamos tener en cuenta que el personaje en realidad del próximo GTA 6 sería uno bastante joven. Se habla también sobre una personalización de coches mucho más ambiciosa, una personalización que ha mejorado notablemente en relación a GTA 5. Tanto coches como el cambio de ropa harán una función muy importante dentro del juego, y también las épocas tendrán que ver mucho en este apartado para ver cómo podría llevar a destacar cada uno de ellos. Según su época podrán personalizarse de una forma u otra. También el filtrador asegura que la mafia aparece en el juego, pero no puede dar más detalles sobre este apartado. La mafia sobre todo tipo de cártel de drogas. Liberty City también se menciona que aparecerá en GTA 6, pero tendrá pocas misiones y será un apartado muy limitado. No será mucho énfasis en este tipo de zonas, por lo que ya tienen otros planes mucho más ambiciosos para el mapa en general, a grandes rasgos de lo que sería GTA 6. El pop y el rock formarían gran parte de la música del juego, una ambientación musical que sin duda ya ha sido probada en juegos anteriores y que han funcionado bastante bien, por lo que estarían intentando repetir la misma fórmula. También se menciona que el juego es bastante incorrecto hablando políticamente y que su anuncio final debería llegar a primavera del año 2022. Así que nada, básicamente estos han sido los detalles a grandes rasgos de lo que podríamos encontrar en GTA 6, características que ya muchos de nosotros conocíamos y quizás muchas otras no. Recordemos que es un supuesto filtrador que hizo todas estas declaraciones en apenas una hora con el público mediante el foro de 4chan, que como lo mencioné al inicio del video posteriormente fue eliminado. Déjame tus expectativas aquí abajo, ¿crees que sean verdaderas? ¿Crees que sean falsas? ¿Cuál de todas las características que te acabo de mencionar o cuál de estos aspectos crees que sí podrían existir en GTA 6? ¿Cuál te parece más realista? ¿Cuál no? Coméntamelo aquí abajo y pues nada, básicamente eso ha sido todo por este video y nos estaremos viendo hasta la próxima. Si este video te agradó, te invito a que te suscribas a mi canal justo aquí. Además de esto, si quieres estar al tanto de todos los nuevos videos que voy subiendo, te invito a que actives la campanita. Y por último, te invito a que veas el siguiente video, que estoy muy seguro que te va a gustar. Esto básicamente ha sido todo por este video y nos estaremos viendo hasta la próxima. Adiós.